¿Qué tal, colegas del agua? ¿Cómo están? Espero que bien, con ganas de aprender. Bienvenidos a un nuevo video sobre tópicos generales del diseño de obras civiles hidráulicas. En esta oportunidad, como les dije, revisaremos las obras de captación o bocatomas. Entre los contenidos de este video veremos cuál es la definición de una obra de captación, cuáles son los tipos de captaciones que existen, cuáles son sus propósitos. En particular nos centraremos después en las bocatomas de riego, en el interés de este curso, cuáles son los principales aspectos a considerar en el diseño de este tipo de bocatomas, cuáles son los distintos elementos que componen una bocatoma de riego y posteriormente entraremos en detalle en cuanto a la barrera fija, la barrera móvil, la captación u obra de toma y finalmente terminaremos con un ejemplo. Más que un ejemplo diría yo un ejercicio. Una bocatoma puede definirse como una obra de captación que permite derivar parte del recurso hídrico proveniente de una fuente natural. Y digo parte del recurso hídrico porque mm, no siempre se va a derivar la totalidad del recurso hídrico, por ejemplo, cuando viene una crecida. O bien eh, la normativa vigente exige que toda captación debe respetar un caudal ecológico que debe continuar a lo largo del río y no ser captado. Aunque algunas bocatomas antiguas tenían la facultad de captar todo el caudal proveniente del río, incluso en periodo estival. Existen diversos tipos de obras de captación, como se listan en esta diapositiva. En este capítulo revisaremos las bocatomas propiamente tal, que podrían distinguirse al resto de las obras de captación por el hecho de captar desde un cuerpo de agua superficial y de forma gravitacional. Es decir, no se refiere a aquellas captaciones subterráneas, ni tampoco a aquellas captaciones de como estaciones de bombeo, en que se requiere una energía adicional para trasladar el recurso hídrico de un punto a otro. En nuestro caso, las bocatomas son de carácter gravitacional. Una bocatoma puede tener múltiples propósitos. Por ejemplo, para servirse de agua potable, para hidroelectricidad, acuicultura, riego en nuestro caso, para unificar diversas bocatomas con distintos propósitos, entre otros. En nuestro caso, nuestro propósito es captar agua de modo de darle seguridad al riego. Normalmente el estándar que se maneja es un 80%, un 85% de seguridad del riego. Ahora interesa captar lo necesario, ni más ni menos. Minimizar riesgos. Una bocatoma debe ser segura tanto para las personas como para afectación de infraestructura, del mismo sistema de riego o de terceros. Debe minimizar la captación de sedimentos, ya que eso aumenta los costos de operación del sistema e incluso puede dañar algunas estructuras. Debe minimizar los costos de operación. Quiere decir que una bocatoma con su diseño bien concebido dentro del cauce requiere poca atención. Y eso de que requiera poca atención habla bien del diseño. Eso nos resta a que todo sistema de riego requiere de una supervisión permanente. Además, una bocatoma debe minimizar en lo posible el daño ambiental, tanto ecológico como de afectación a otros usuarios dentro del cauce o de la cuenca.
La gran diferencia entre una bocatoma de riego y una bocatoma destinada a otros propósitos, por ejemplo, los que mencioné anteriormente, hidroelectricidad, agua potable, acuicultura, es que la bocatoma de riego solo funciona por la temporada, lo que significa que cada año, durante la época de recesión, la bocatoma permanecerá cerrada de modo de efectuar mantenciones en la red. Sin embargo, la experiencia me indica que los canales de riego en muchos casos operan durante periodos más largos que la época de riego, ya que satisfacen otros propósitos, como por ejemplo bebida para el ganado en el caso de lechería, agua potable rural, acuicultura, hidroelectricidad u otros usos que pasan a ser secundarios, ya que la obra fue construida para fines de riego. Luego conviene, en esos casos en que la bocatoma cumple diversos propósitos, lo mejor sería contar con una bocatoma definitiva, con sus estructuras de compuerta, de modo de lograr una mayor regulación del sistema y evitar riesgos. Esta imagen eh, de la bocatoma del canal Biobío Norte llama la atención que del año 1937 está operando y, y capta sus aguas de un río muy importante como es el río Biobío y sigue operando. Claro, tiene sus problemas de operación como toda bocatoma, pero llama la atención de que al año 2016 siga vigente. Me atrevería a decir que la mayoría de las bocatomas en Chile son rústicas, es decir, que se construyen cada año al inicio de la temporada y se clausuran al final de esta para evitar el ingreso de crecidas durante el invierno, ¿no? ¿Cierto? Se emite una resolución de GA eh, por ahí por fines de abril, primeros días de mayo, en donde se dice que se le instruye a todas las comunidades de agua de que deben cerrar su bocatoma y abrir el cauce para el libre tránsito de las crecidas durante el invierno. El problema de este sistema es el alto costo anual que ello significa y los riesgos de quedar colgada en periodo estival o bien ser destruida por las crecidas en periodo de invierno o incluso durante las lluvias de verano o de eh, primavera tardía. Hay bocatomas que requieren elevar el nivel del eje hidráulico en los ríos, por lo que consideran una barrera que atraviesa el ancho del cauce, mientras que hay otras que solo captan de forma lateral. Incluso algunas captan desde un brazo natural o artificial del río. Por eso, un proyecto de bocatoma de riego siempre va a ser eh, abordado de una manera sitio específica. Quiere decir que el diseño debe adaptarse a las condiciones topográficas, geomorfológicas del sitio. En síntesis, el diseño de la bocatoma debe considerar las condiciones particulares del sitio en donde ésta va a ser emplazada. Los aspectos a considerar en el diseño de una bocatoma son variados y deben ser abordados integralmente de modo de plasmarlo en el dimensionamiento y materialidad de cada una de sus componentes. Debe considerarse la topografía, la mecánica de suelo, la geotecnia, la hidrología, hidráulica, mecánica fluvial, para luego hacer una evaluación ambiental y económica del proyecto de bocatoma. En general, una bocatoma es un proyecto multidisciplinario que requiere la interacción de estas distintas disciplinas y por ende distintos profesionales de distintas áreas que deben converger de modo de concebir un diseño apropiado al sistema de riego y en comunión con el medio ambiente en donde se emplaza. En cuanto a la topografía, son dos puntos importantes que nos interesan como información de entrada al diseño.
Uno es la elevación de la captación, que debe ser en un punto tal que sea factible suministrar de agua a toda la superficie de riego considerada en el sistema de forma gravitacional. O sea, si la bocatoma eh, no considera ser emplazada en una cota correcta, podría ocurrir que a lo largo del sistema de riego los últimos predios agrícolas que deben ser regados no la cota no dé para que sean regados de forma gravitacional. Y eso podría ser un error. Estoy hablando siempre a nivel extrapredial, no estoy hablando a nivel intrapredial donde uno puede poner sistemas de bombeo para regar. Me refiero a que toda una zona, un área de más o menos extensa pueda quedar fuera del sistema de riego producto del mal emplazamiento de una bocatoma. La otra información de entrada importante tiene que ver con la geomorfología del cauce. El estudio topobatimétrico, en donde se ve la topografía y batimetría del cauce, proporciona una información de entrada al estudio hidráulico y mecánico fluvial del río. Con ello uno puede decir, ok, el, el cauce tiene este ancho durante crecida, estas profundidades, la barrera fija habrá que situarla a esta cota. Eh, el estudio de mecánica fluvial nos proveerá de información de peligro de socavaciones de tantos metros o bien de sedimentación, etcétera. Pero para eso es vital contar con una topobatimetría eh, de buena calidad. La imagen muestra una vista en Google Earth con los distintos perfiles topobatimétricos en un estudio topográfico. En cuanto a los aspectos hidrológicos, podríamos mencionar un dato importante corresponde al caudal mínimo de operación, que la bocatoma debe poder tanto dejar pasar el caudal ecológico como entregar el caudal mínimo de operación al sistema de riego. Por ejemplo, el estándar podría ser el 95, caudal asociado al 95% de probabilidad de excedencia, y el cual se podría calcular a partir de la curva de variación estacional, en donde se grafican los valores de caudal asociados a distintas probabilidades de excedencia para distintos meses del año. Por ejemplo, para definir el caudal mínimo de operación tendríamos que ir al mes más crítico, en este caso marzo, febrero, y ver el caudal asociado a una cierta probabilidad de excedencia. Por ejemplo, en línea azul tenemos el caudal asociado a un 5% de probabilidad de excedencia, quiere decir que en muy pocos casos a lo largo del tiempo este caudal se ve superado, mientras que la curva del 95% de probabilidad de excedencia muestra aquellos valores de caudal que la mayor parte del tiempo son superados. O sea, estamos hablando de, de una condición de sequía. El otro aspecto importante es lograr conciliar el caudal de captación, la capacidad de captación de la bocatoma, para la cual será diseñada, y la cual debe estar de acuerdo a los derechos de agua del sistema de riego y obviamente satisfacer la demanda de riego. Otra variable importante del estudio hidrológico es el caudal máximo de operación, el cual se define como el caudal de crecida asociado a un periodo de retorno de n años. El periodo de retorno representa en promedio cada cuántos años eh, se alcanza un cierto valor de caudal. Por ejemplo, para un periodo de retorno de 10 años, se sabe que en el río Perquilauquén se alcanza en promedio un caudal del orden de 1167 metros cúbicos por segundo. Ahora bien, esta curva de frecuencia de caudales de crecida no puede leerse de manera literal, o sea, un río se comporta de manera estocástica en el tiempo, impredecible.
Estas son probabilidades de ocurrencia, no quiere decir que el año 1 se alcanza un caudal de 1000 y tantos metros cúbicos por segundo y después en el año 10 nuevamente se alcanza ese caudal, ¿no? El río no funciona de manera sistemática, sino que más bien de manera aleatoria. Pero como nosotros tenemos que acotar el diseño de alguna forma, no podemos diseñar para un caudal demasiado grande, tenemos que acudir a la estadística de los valores hidrológicos. Y para eso se define el periodo de retorno. Ya veremos un ejercicio más adelante para ver cómo llegamos a esta curva y para que puedan más o menos palpar la importancia de estos valores. El caudal ecológico fue definido por la legislación chilena para la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Es definido como un caudal mínimo que se debe dejar pasar a lo largo del río para cumplir ese fin. Si bien en el ámbito científico aún existe discusión al respecto de cómo debe determinarse el caudal ecológico, actualmente la normativa chilena aplicada por la DGA dice que el caudal ecológico se determina a partir de la hidrología en base a una estadística de 25 años de registro de los caudales del cuerpo de agua que se esté analizando. En particular, el caudal ecológico se calcula como el mínimo valor obtenido entre estos tres términos que se muestran ahí, donde el primer término equivale al 20% del caudal medio anual del río. El segundo término se refiere al 50% del caudal asociado al 95% de probabilidad de excedencia, que es el que vimos anteriormente. Y por último, el tercer término es el 20% del caudal medio mensual. Así podemos obtener un caudal ecológico para cada mes del año. Por lo tanto, tendríamos una curva de caudal ecológico para distintos meses del año, una curva estacional. Respecto a la hidráulica, los principales factores a considerar, primero es calcular el eje hidráulico dentro de los ejes hidráulicos que se alcanzan dentro de las distintas estructuras que componen a la boca toma. Por ejemplo, la construcción de una barrera fija dentro del cauce probablemente va a producir un peraltamiento del eje hidráulico en ese tramo de río, lo cual podría afectar a terceros, por ejemplo, inundar predios agrícolas vecinos, afectar a un camino, afectar a un puente, el desempeño de una alcantarilla, eh, afectar a otra bocatoma en el sector o, no sé, trabajo de extracción de área, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio hidráulico nos va a entregar esa información, ya que podemos saber para distintos niveles de caudal de operación de la bocatoma y pasantes por el río, podemos saber eh, en qué posición se va a ubicar el eje hidráulico en la vertical. Por ejemplo, en esta imagen se ve como en el software GECRAS, que es el que comúnmente se ocupa para este tipo de cálculo hidráulico, vemos el área de inundación que podría producir eh, la alteración del cauce producto de una bocatoma o otra estructura. Además, obviamente interesa verificar el funcionamiento de las estructuras de captación para evitar de que éstas queden colgadas. Quiere decir que no pueda captar el agua que requiere en algún momento del año. Por ejemplo, en el periodo de estiaje podría ser que los caudales sean tan bajos y una bocatoma mal diseñada quedaría a una cota superior a la cota del nivel del eje hidráulico en el río, por lo cual no podrían captarse los caudales requeridos. Obviamente también hay que verificar el funcionamiento de la barrera fija, de la barrera móvil y de la captación.
Respecto a la mecánica fluvial, este es un tema muy importante a la hora de diseñar una bocatoma o mejorar una bocatoma existente, ya que es un aspecto que da muchos dolores de cabeza en las bocatomas de sistemas de riego. Quiere decir que a veces significa incurrir en muchos gastos para mover maquinaria pesada que permita transportar material del lecho de un punto a otro de manera de asegurar la captación en el río, o bien desembancar obras civiles hidráulicas que pudieran haber quedado mancadas, mm, todo lo cual podría evitarse con un buen diseño de bocatoma que desde su concepción haya considerado los aspectos de la mecánica fluvial. Como regla de oro en la mecánica fluvial se dice nunca captar en la cara interna de una curva de río. ¿Por qué? Porque si uno analiza una curva de río, miremos aquí por ejemplo, tenemos que las partículas de agua van de sentido de izquierda a derecha, estamos mirando una curva en planta. Una partícula que va en movimiento tiende a seguir su inercia, ¿cierto? Quiere decir que tiende a mantener su trayectoria original. Eso es, no me acuerdo, creo que es la primera ley de Newton. Tiende a mantener su estado original, por lo tanto, la partícula de agua tiende a irse hacia la cara externa de la curva, ¿eh? Lo que se denomina la fuerza centrífuga. A pesar de que no hay una fuerza actuando propiamente tal sobre la partícula tiende a irse hacia la cara externa de la curva, porque esa es su trayectoria original. Por lo tanto, si hacemos un corte transversal a una curva de río, vamos a tener que las partículas tienden a irse hacia la cara externa de la curva, produciendo erosiones, quiere decir desprendimiento de material del lecho en la cara externa de la curva, y a su vez sedimentación aquí en la cara interna de la curva, donde tenemos menores velocidades, por lo tanto hay mayor probabilidad de que ocurra la sedimentación. Y de ahí viene esta frase que dice nunca captar la cara interna de una curva de río, porque claro, si captamos aquí nos vamos a llevar todo el sedimento. Ahora, por otra parte hay que considerar el efecto de Boole. ¿Qué dice el efecto de Boole? El efecto de Boole dice que si se analiza la columna de agua, o sea, estamos hablando de la distribución de agua en la vertical, tenemos que la mayor concentración de sedimentos va por el fondo de la columna de agua, ¿cierto? Sobre todo los sedimentos más gruesos, lo que se llama el gasto sólido de fondo. ¿Mm? Cuando hay una derivación de caudales, como se muestra aquí en planta, tenemos que lo que ocurre generalmente es que la parte baja de la columna de agua es la que tiende a irse por la derivación, mientras que el caudal pasante, o sea, el que continúa con su trayectoria original, es el que se lleva la parte superior de la columna de agua. Eso es un efecto que está comprobado en base a ensayos. Entonces, ¿qué ocurre? Como la mayor concentración de sedimento está en la parte baja de la columna de agua, la derivación de caudales se va a llevar mayor gasto sólido que el caudal pasante. Ahora bien, la recomendación es captar de la cara externa de una curva de un río. ¿Por qué? Vamos a este gráfico de acá. ¿Qué pasa si el flujo viene en este sentido y ingresamos a una curva de río? Tenemos que la derivación está simulando lo que era el caudal pasante, o sea, sigue la trayectoria original del flujo, mientras que el caudal pasante por el río pasa a ser como si fuera el caudal derivado. Es decir, estamos invirtiendo el efecto de Boole. En cierto modo estamos, comillas, engañando al río, ¿no? Es como que si este fuera el cauce principal
Entonces con eso nosotros evitamos de que la parte baja de la columna de agua, que es la que compone, tiene mayor cantidad de sedimento, que es la que normalmente se deriva, evitamos que se vaya hacia nuestro canal de riego, sino que siga a lo largo del río y no altere la geomorfología natural del río ni le entregue mucho sedimento al sistema. Es imposible evitar la totalidad de ingreso de sedimento, sobre todo el sedimento fino. Siempre vamos a captar algo. Ahora bien, este efecto de Boole inverso que aplicamos al captar en la cara externa de una curva de río se puede optimizar dependiendo en qué parte de la curva. Por ejemplo, volvamos al caso recto. En este caso que está aquí, en base a ensayos que están documentados en la literatura, se ve que si se capta de esta forma, en la captación se lleva un 95% del gasto sólido de fondo. Mientras que si se capta con esta disposición, o sea, la cara interna de la curva, se capta entre un 95 y un 100% del gasto sólido que afluente se lo lleva la derivación. Por eso no conviene captar la cara interna de la curva. En el caso C, eh, esta disposición significa captar al final de la curva por la cara externa de la curva, en donde se captaría del orden del 90% del gasto sólido de fondo. Por otra parte, si se capta en la mitad de la curva, obtenemos aproximadamente el 50% del gasto sólido de fondo. Y finalmente se llega a la condición óptima que si captamos al inicio de la curva por su cara externa, vamos a obtener del orden de un 5% del gasto sólido de fondo derivado hacia la captación. O sea, del sedimento suspendido en el flujo. Luego, al considerar la mecánica fluvial en el diseño de una bocatoma, debemos eh, considerar el efecto de Boole y ubicar una ubicación óptima dentro del cauce. Por otra parte, interesa maximizar la capacidad de arrastre agua abajo de las estructuras. Quiere decir de que si vamos a construir una barrera fija y barrera móvil en el río, es importante asegurarse de que agua abajo no exista eh, sedimentación, por ejemplo, porque podría eh, afectar el desempeño de la barrera fija o móvil en la evacuación de caudales, sino que debe haber suficiente capacidad de arrastre agua abajo para que se lleve ese material que es indeseado para la captación. Por otra parte, debe evitarse la sedimentación en la posada de captación. Ese es un problema muy común y cada cierto tiempo las bocatomas, no sé, cada 5 o 10 años, requieren una mantención en donde hay que ingresar con maquinaria pesada para extraer toneladas y toneladas de material que son acumulados en la poza de captación. Sin embargo, eso puede evitarse con un buen desempeño de las compuertas de ripiadora. Y sobre todo aprovechar las crecidas del río en invierno, de modo de que esa energía que trae el río durante una crecida permita transportar la gran masa de sedimentos que pudo haberse acumulado durante la operación de la bocatoma en verano. Por otra parte, interesa controlar la socavación de las estructuras, o sea, proteger las diversas estructuras que componen una bocatoma de la socavación tanto local como generalizada. La socavación local se refiere a aquella socavación que se produce por alguna singularidad en la geometría. Por ejemplo, aquí en estas cepas, esta es una vista en planta de una bocatoma. Aquí están las cepas que separan o los muros que separan una compuerta de otra en una barrera móvil. Podría ocurrir que la separación del flujo aquí y posterior convergencia
produzcan socavación al pie de estos muros por un fenómeno local, ¿ah? Que se refiere a la separación del flujo acá y posterior la convergencia. Por otra parte, la socavación generalizada se refiere a que, por ejemplo, si en esta bocatoma cambia producto de la intervención en el cauce, se cambia la pendiente natural del río, por ejemplo, se aumenta en ese tramo, lo que significaría un aumento de la capacidad de erosión del río, de transporte material, podría ocurrir una socavación generalizada, la cual podría ser eh, evitada o más bien protegida, por ejemplo, con esta pata que incluye una fundación eh, de la base de la bocatoma. Aquí, por ejemplo, Horacio Meri en su libro muestra cuáles son los puntos críticos que uno podría encontrar en una bocatoma que están más vulnerables a la socavación o erosión. Normalmente, por ejemplo, aquí donde el flujo, si uno estrangula mucho el flujo, cuando se abre, aquí produce gran erosión. Imagínense que por aquí puede ir el canal matriz, ¿eh? Y puede ser socavado este sector y podría afectar al canal matriz. Todos estos puntos hay que preverlos en el diseño. Aquí también en un perfil transversal de una compuerta radial se observa que agua abajo normalmente se requiere algún tipo de protección, algún enrocado para evitar el daño de las estructuras. En cuanto a la mecánica del suelo y geotecnia, será necesario durante el proyecto de Boca Toma realizar algunas calicatas, sondaje u otro tipo de prospección del material que se encuentra en el lecho para evaluar la calidad de este o bien si es que existe roca sana que permita fundar la estructura asociada a la Boca Toma. Hay una serie de ensayos de mecánica de suelo que permiten evaluar la calidad de la roca y del suelo. En la figura de la izquierda se muestra una fundación flotante en donde la profundidad de la ubicación de la roca no permite amarrarse a ella, sino que la fundación se hace directamente sobre el material del lecho del cauce. Mientras que en la derecha se tiene la ventaja que es posible fundar la cimentación de la bocatoma en la misma roca. Un proyecto de bocatoma también debe considerar aspectos ambientales, como por ejemplo las alteraciones en el ecosistema que se pueden producir debido a la existencia de una barrera en el río, en donde un tramo del río puede dejar de comportarse como tal y parecerse más bien a un ecosistema tipo laguna, más que a un ecosistema de río. A modo de ejemplo, en esta imagen se muestra una rampa para peces construida para restituir la conectividad longitudinal del río de modo de permitir la migración de los peces a lo largo del río. Este tipo de obras se construyen con frecuencia en bocatomas del hemisferio norte, donde las especies de esos lugares habitan que habitan estos ecosistemas ven alterado su patrón de migración, afectando directamente a sus procesos de reproducción, ya que suelen remontar desde el mar hasta las cabeceras de las cuencas a desovar y así continuar con su ciclo natural de vida. Por el contrario, la experiencia de este tipo de obras en Chile es incipiente, ya que si el objetivo fuese la conservación de especies endémicas, ni siquiera se tiene la certeza de que éstas migren río arriba para reproducirse. O sea, falta información base para saber si es que es necesario construir este tipo de obra.
Si bien en algunos proyectos en Chile yo he visto que se ha intentado considerar este tipo de obra, aún no lo he visto en bocatomas de riego. No sé si ustedes saben algún caso, podrían comentarlo en la plataforma. Eh, bueno, también esto es una consideración ambiental del tipo ecológica. También pueden considerarse otros aspectos ambientales, por ejemplo, la afectación a terceros, usuarios de la cuenca o del cauce, que pueden verse afectados por la construcción de esta boca toma. Volviendo a nuestro objetivo, revisemos las componentes de una boca toma. Es difícil generalizar en cuanto a sus componentes, ya que esto va a depender del tipo de boca toma, la magnitud del caudal de captación, así como la fuente del recurso hídrico. Una captación en un embalse, por ejemplo, será sumergida, mientras que una captación en un río podría ser superficial. O bien una boca toma que capta una proporción menor del caudal respecto al total que portea el río, probablemente no requiera de una barrera fija a lo largo del río, sino que bastaría que capte lateralmente, ya sea por un brazo del río o bien por sus riberas. Sin embargo, en general existen ciertos componentes que se requieren en la mayoría de las bocatomas. Estos son la barrera fija, la barrera móvil y la hora de captación, la hora de toma. En la imagen aquí tenemos la barrera fija, la barrera móvil con sus compuertas. Eh, Aquí se observa una grada que se construye en general, eh, consiste en un muro que le da un umbral al agua, de modo de evitar el ingreso de arrastre de sedimentos por el fondo y verter el agua superiormente. Y aquí está la obra de toma. La barrera fija puede ser de hormigón, madera, enrocado, de material fluvial, que a su vez puede ser de carácter definitivo, temporal o provisorio. Yo diría que la mayoría de las vacotomas en Chile son de material fluvial que se restituye para la temporada, o sea, viene siendo de carácter temporal. Una barrera móvil se compone de sus compuertas metálicas, compuertas de madera, barrera de goma. Ellas pueden ser las de ripiadora o bien solo para el caso del paso de crecida. Mientras que la hora de toma, eh, bueno, depende del sistema, como digo, es difícil generalizar, pero también puede considerar las compuertas de ripiadora, la compuerta de aducción, rejilla, estructura de foro, la misma grada o umbral que le estaba hablando. Incluso un buen sistema podría ser, si no se dispone de aquí una bocatoma, perdón, de una compuerta para regular los caudales de ingreso, imaginemos que se trata de un canal muy grande, eh, lo que se hace en muchos casos se dispone de una compuerta lateral aquí con una descarga al río. Entonces los excedentes se descargan más abajo. Sin embargo, para ello se requiere un buen desnivel, ¿no? Si no puede producir de que durante una crecida el agua entre como por flujo eh, retrógrado, digamos, como decirlo, hacia atrás y pueda inundar el canal. Aquí esta imagen muestra una vista isométrica de las distintas componentes de una boca toma. Aquí tenemos la barrera fija, una pata de fundación sobre el lecho, un dentellón. eh, Aquí tenemos la losa de maniobra, muy importante para la regulación de las compuertas. Aunque parezca un detalle, pero yo he visto algunos sistemas que no tienen esta losa de maniobra, o bien la tienen muy alta, muy baja con respecto al volante de las compuertas, lo cual complica al operador a la hora de manipular las compuertas y lo que puede ser muy nocivo a la hora de una emergencia, por ejemplo, en que hay que bajar o subir drásticamente las compuertas, puede generar algunos problemas. Entonces la-
losa eh, de maniobra tiene que ser bien diseñada. Aquí tenemos esta bocatoma un poco distinta, ya que considera la aducción con una ventana de entrada con barrote que evita el ingreso de sedimentos hacia la toma. Aquí tenemos la compuerta de ripiadora, de nuevo una grada o umbral para evitar el ingreso de sedimentos, una transición de un canal rectangular más ancho a uno más angosto, y aquí están las compuertas de admisión y finalmente el canómetro. Aquí podría haber más adelante un canal de descarga. Insisto, cualquier consulta me la pueden hacer a través de la plataforma. Una barrera fija está diseñada para elevar la carga hidráulica en la captación y así mejorar la captación, tener más control sobre los caudales. Aquí en la imagen se muestra la barrera fija del canal Laja Sur, en el río Laja, que está compuesta por un muro de hormigón y una protección de enrocado, tanto agua arriba como agua abajo. ¿Qué es lo que hace la barrera fija? Bueno, al levantar el nivel del eje hidráulico, además favorece la sedimentación, agua de arriba, lo cual minimiza el ingreso de sedimento a la captación, lo que es muy bueno. Eh, Sin embargo, un exceso de sedimentación podría producir un embanque, ya lo dije, de la poza de captación. Pero si las compuertas de ripiadora están funcionando bien, eh, podría evitarse esa sedimentación excesiva. Ahora bien, la barrera móvil permite cortar y dar el paso de agua y sedimentos dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos la barrera móvil de la Bocatoma Cayucupil, que se compone de dos compuertas radiales que permiten tanto mantener un nivel apropiado de la poza como controlar el exceso de agua. Eh, bueno, permite regular la carga hidráulica y además sirve como una herramienta de limpieza de sedimentos acumulados en la poza de captación. Aquí se muestra un sistema con una barrera móvil de goma, que es una manga de goma, que llama normalmente rubber dam, o sea, presa de goma, que se infla y al inflarse evita el paso de agua y levanta el nivel del eje hidráulico. Eh, si esta se ve superada, puede verter sin problema, incluso puede diseñarse o conectarse a un dispositivo de tal manera que si se alcanza cierto nivel en la poza, un nivel digamos máximo, se activa este mecanismo, se desinfla la goma sin necesidad de requerir de electricidad, por ejemplo, sino que solo en base a un mecanismo la goma se desinfla y permite el paso de agua. Eh, es muy útil, sobre todo en ríos grandes. La hora de toma, bueno, permite nuestro objetivo derivar el caudal de captación hacia el canal matriz. Lo importante es que tiene que estar diseñada para operar en todo el rango de caudales considerado en el diseño, del caudal mínimo de operación al caudal máximo de operación. Se debe minimizar el arrastre de sedimento y en general el canal de aducción tiene que atraer un flujo tranquilo. ¿Ah? No es bueno que un canal de riego sea alimentado de un flujo muy turbulento. Bueno, para cerrar, me gustaría dejarle un ejercicio simple, solamente para soltar el lápiz, muy básico. Consiste en una bocatoma lateral, como la que se muestra en la figura, que fue diseñada para captar 1 metro cúbico por segundo. Esta posee un vertedero
de largo, o viene siendo este ancho, de 4 metros. Y una elevación, o sea, el nivel de este umbral, de 1000 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es, ¿a qué elevación debe fijarse el nivel del eje hidráulico en la poza de captación de modo de asegurar la captación del caudal de diseño? O sea, supongamos que esta compuerta que está aquí no existe, ¿m? Y la única forma de regular el ingreso de agua a la captación es mediante estas compuertas de la barrera móvil. Entonces, el operador que está regulando estas compuertas debe elevar el nivel del eje hidráulico en esta poza de captación, y si asumimos que en la poza de captación el nivel del eje hidráulico es más o menos uniforme dentro de esta pequeña laguna, la pregunta es ¿a qué nivel debe llegar el eje hidráulico tal que aquí ingrese el caudal de diseño de 1 m³ por segundo? Para ello les proporciono la ecuación del vertedero pared delgada, en que el caudal que pasa por el vertedero va a ser igual a una constante de 1,803 por la longitud del vertedero por la diferencia entre la cota de la poza de captación menos la cota del umbral del vertedero. Todo eso elevado a 3 medios. Ustedes pueden buscar en la literatura, hay un sinnúmero de ecuaciones para distintos tipos de vertederos, y pueden, si quieren, probar con otro tipo de ecuación a ver qué tanto cambian los resultados. En este caso yo les propuse esta. Aquí está la respuesta del ejercicio. Cualquier duda la podemos discutir por la plataforma. Bueno, eso fue el video de obras de captación de riego. Lo importante es que, y el mensaje que les quería transmitir, es que más allá de conocer las distintas componentes y características de una obra de captación, de una boca toma, es tener en cuenta los distintos factores a considerar. La hidrología, la hidráulica, la mecánica fluvial son muy relevantes a la hora de diseñar una boca toma, la cual, insisto, es sitio específica. O sea, el diseño debe adecuarse a las condiciones del sitio en donde se emplaza la obra. Eh, Espero que hayan disfrutado el video. En el próximo video revisaremos las obras de almacenamiento o acumulación. Muchas gracias.